Demuestra las siguientes identidades trigonométricas. Como veis, una colección bastante amplia, 5, y aquí hay 6, 11 igualdades que tenemos que probar. Nosotros probamos ya una colección de 19 igualdades elementales que tenemos que saber de memoria, las tres fundamentales y luego el seno de la suma, coseno, tangente, las razones trigonométricas de la resta, del ángulo doble, del ángulo mitad, y luego estas que pasan de sumas de senos a productos, senos y cosenos, o en fin, ahí lo veis. No utilizaré todas, pero sobre todo utilizaré, veo yo, el seno del ángulo doble, tangente de la suma. Empecemos. Apartado A. Tengo que comprobar que sea cual sea el ángulo alfa, este cociente coincide con el coseno de alfa. En la mayoría de los ejercicios lo que haré será ir simplificando esta expresión hasta llegar a coseno de alfa en este caso. Aquí no aparece razones trigonométricas del ángulo doble, mitad, ni el seno de la suma. Hay una diferencia, seno menos coseno, a lo mejor alguien piensa en utilizar alguna de estas propiedades, pero no es así. Este ejercicio es de secundaria, podéis utilizar simplemente estas y ya está. Normalmente lo que se hace es pasar todo a senos y cosenos. Como el denominador es una tangente de alfa menos 1, lo cambio a seno de alfa partido coseno de alfa. Hacemos esta resta, el denominador es coseno de alfa y el numerador seno de alfa menos coseno de alfa. El numerador queda igual. Al dividir estas fracciones, el numerador lo multiplico por el denominador, me queda coseno de alfa menos coseno de alfa, y como denominador el producto del denominador, piensa que aquí hay un 1, ¿no? Como denominador 1 por seno de alfa menos coseno de alfa. Seno de alfa menos coseno de alfa multiplica todo el numerador también a todo el denominador, aunque simplemente hay un 1. Por tanto, me queda coseno de alfa, que es lo que había que probar. Apartado B. 1 más cotangente de alfa partido de seno de alfa más coseno de alfa es igual a la cosecante de alfa. Recuerda que la cosecante de alfa es la inversa del seno, es decir, es 1 partido de seno de alfa, igual que la cotangente de alfa es la inversa de la tangente, es decir, nos queda coseno de alfa partido de seno de alfa. Bien, pues voy a hacer igual que antes, a partir de esta expresión y pasando todo a senos y cosenos, intentar llegar a 1 partido seno de alfa, que es la cosecante de alfa. Cambiamos cotangente de alfa por coseno de alfa partido seno de alfa. El denominador queda igual. Hacemos esta suma de fracciones. El denominador es seno de alfa y el denominador 1 por seno de alfa más coseno de alfa. O sea que aquí hay un 1. Hacemos esta división de fracciones. Recuerda, el numerador es el producto del numerador por el denominador y el denominador el producto del denominador por el numerador, ¿no? Como veis, voy a llegar a un resultado muy parecido al ejercicio del apartado A. Tengo seno de alfa más coseno de alfa en el numerador, multiplicando a 1, diría alguien, que no es necesario, y en el denominador igual, multiplicando seno de alfa, así que se simplifica esta expresión con esta y me queda 1 partido de seno de alfa como buscaba. Apartado C. Tengo que probar esta igualdad. Lo voy a hacer ahora de forma diferente. Por cierto, llevamos 3 ejercicios y en ningún momento he utilizado pues todo lo aprendido ahora en bachillerato. Y es que estos ejercicios, estos 3 primeros apartados, son más bien de secundaria. Decía que lo iba a hacer de forma diferente y es que voy a trabajar en el primer miembro, intentar simplificar esta expresión. Voy a trabajar por separado en el segundo miembro. Observa qué cosa más curiosa. Parece ser que es lo mismo a la tangente al cuadrado restarle seno al cuadrado que multiplicárselo, ¿no? Decía que voy a simplificar estas expresiones y si llego a la misma expresión es porque estas dos expresiones son iguales. Tangente de alfa es seno partido de coseno del alfa. Como está al cuadrado, pues nos queda seno al cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Voy a hacer esta resta de fracciones. Piensa que aquí hay un 1, me queda coseno al cuadrado de alfa en el denominador y en el numerador seno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa por el coseno al cuadrado de alfa. Podría dejarlo así y trabajar con esta expresión. Aquí veo que se puede simplificar algo, pero no lo quiero desvelar. Vamos a trabajar con esta expresión, ¿no? Porque no tenéis por qué saber qué va a pasar ahí.
Tangente de alfa al cuadrado es el seno al cuadrado de alfa partido el coseno al cuadrado de alfa por el seno al cuadrado de alfa. Es decir, al final te tiene que dar seno a la cuarta de alfa, está multiplicando, ¿verdad? Partido coseno al cuadrado de alfa. Aquí no puedo hacer nada más, pero aquí sí, algo hay que hacer para llegar a esta expresión. Se me ocurre sacar factor común seno al cuadrado de alfa en el numerador. Queda entonces en el paréntesis 1 menos coseno al cuadrado de alfa. 1 menos coseno cuadrado de alfa es el seno al cuadrado de alfa. Y es que esta igualdad es fundamental. Supongo que la sabéis de memoria, pero igual que sabéis de memoria esta, tenéis que despejar seno al cuadrado de alfa y saber que seno al cuadrado de alfa es 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Y en otras ocasiones tendré que cambiar coseno al cuadrado de alfa por 1 menos seno al cuadrado de alfa. No es más que despejar el seno cuadrado y el coseno cuadrado en esta igualdad fundamental. Claro, tengo seno cuadrado de alfa por seno cuadrado de alfa es seno a la cuarta de alfa, que es lo que aquí tenía. Por tanto, ya he probado que esta igualdad es cierta. Apartado D. Tengo que comprobar que esta fracción es igual a la tangente de alfa, que es seno de alfa partido coseno de alfa. Esta vez voy a trabajar en el primer miembro solo, voy a pasar todo a senos de alfa y cosenos de alfa, no de 2 alfa, y llegar a este resultado. Bien, ahora es cuando hay que recordar las fórmulas que estáis aprendiendo ahora en bachillerato. Aparece aquí las razones trigonométricas del doble de alfa, el seno y el coseno, que sabéis de memoria. El seno de 2 alfa es el doble del seno de alfa por el coseno de alfa. El coseno de 2 alfa es el coseno al cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. No hace falta cerrar entre paréntesis porque está sumando. ¿Cómo podemos simplificar esto? Me ha aparecido aquí 1 menos seno cuadrado de alfa. 1 menos seno cuadrado de alfa, como he dicho antes, es el coseno al cuadrado de alfa. En el denominador, por tanto, tengo coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Tengo 2 veces coseno al cuadrado de alfa. En el numerador queda igual. Ahora veo que el 2 multiplica a todo el numerador y también a todo el denominador. Aquí tengo coseno de alfa por coseno de alfa. Aquí tengo coseno de alfa, se simplifica un coseno de alfa con uno del denominador que está multiplicando. Y me queda seno de alfa partido coseno de alfa, que está claro es la tangente de alfa como había que probar. Apartado E. Tengo que probar que la tangente de alfa más la cotangente de alfa es igual a 2 partido seno de 2 alfa. Aparece aquí el seno del ángulo doble. Este ejercicio lo voy a hacer como en apartado C. Voy a trabajar en el primer miembro, pasando todo a senos y cosenos de alfa, y aquí también a senos y cosenos de alfa, no de 2 alfa. Empezamos. Tangente de alfa es seno de alfa partido coseno de alfa, fundamental. La cotangente, la inversa tangente, es coseno de alfa partido de seno de alfa. Vamos a hacer esta suma. El denominador es el producto de los denominadores y el numerador es este por este, es decir, seno al cuadrado de alfa más este por este, coseno al cuadrado de alfa. Bien, supongo que sabéis que vale seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, ¿verdad? Vale 1, sea cual sea alfa, es la igualdad fundamental en trigonometría. Pues lo voy a dejar así, a ver qué pasa ahora en el segundo miembro, si soy capaz de llegar a esta expresión. 2 partido el seno del ángulo doble, lo sabemos de memoria. Pues efectivamente, se puede simplificar estos doses y llego a la misma fracción. Ya queda probado que esta igualdad es cierta. A veces escribimos esto indicando que ya está probado, como queríamos demostrar, CQD. Tengo que borrar todo lo que he hecho para poder hacer lo que nos queda. Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 igualdades más. Apartado F. Tengo que probar esta igualdad, sea cual sea alfa. Da lo mismo hacer esto que hacer esto. Voy a pasar todo a senos y cosenos de alfa. Aquí tengo secante 2 alfa. Voy a trabajar en el primer miembro por separado y luego también en el segundo miembro y ver que llegamos a la misma expresión. En esta fracción, veamos, la cotangente de alfa es el coseno de alfa partido seno de alfa. La tangente de alfa, seno de alfa partido coseno de alfa. Aquí algo parecido, pero ahora se restan. Operamos. En el numerador va a quedar como numerador el producto seno de alfa por coseno de alfa
Y en el numerador coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa. Ya sabéis que esto es 1, ¿verdad? La igualdad fundamental. Ahora al denominador hay que hacer esta resta. Voy a tener como denominador el producto de los denominadores y como numerador este por este menos este por este. Es decir, coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Esto es 1, como sabéis. Al hacer la división me doy cuenta que tendré en el numerador seno de alfa, coseno de alfa y en el denominador lo mismo. Podré tachar este con este, quedando como resultado 1 partido coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, que ya me recuerda esta fórmula, pero en fin, si no lo recuerdas, vamos ahora a trabajar en el segundo miembro. La secante, ¿qué es? La inversa del coseno, coseno de 2 alfa. Coseno del ángulo doble, como decía, es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, que es lo que antes obtuve. Por tanto, ya está demostrado CQD. Apartado G. Todo esto al final es el seno de 2 alfa. En lugar de trabajar en los dos miembros, tú piensas que el seno de 2 alfa es 2 seno de alfa coseno de alfa. Lo escribo aquí. Todo esto se tiene que convertir en 2 seno de alfa coseno de alfa. Pues es cuestión de quitar estos paréntesis y ver qué pasa. Quitamos este paréntesis. Seno por seno más seno por coseno. Más, seguimos ahora coseno por seno más coseno por coseno. Observa, tenemos aquí seno cuadrado de alfa, aquí más coseno cuadrado de alfa. Estos dos términos al sumarse dan 1. Por otra parte tengo seno de alfa por coseno de alfa aquí y aquí. Por tanto esto es 2 veces seno de alfa coseno de alfa. Insisto, y este con este es 1. Claro, estoy viendo que no me da lo mismo y es que me he equivocado, se me ha olvidado escribir el menos 1, este que hay aquí. Menos 1, es decir, a esta suma hay que restarle el 1, es decir, hay que poner aquí un menos 1. Claro, tengo 1 menos 1 más 2 seno coseno, es decir, lo voy a escribir. 1 menos 1 es 0 y llego a lo que buscaba, 2 por seno de alfa por coseno de alfa, que es el seno del doble de alfa. Ya está demostrado. Apartado H. Tengo aquí la tangente de una suma, la tangente de una diferencia, la tangente del ángulo doble. Voy a utilizar, por tanto, la tangente de la suma, la tangente de diferencia y la tangente del ángulo doble. Estas tres fórmulas. Voy a trabajar esta vez por separado, un miembro y después el otro. Tangente de una suma de ángulos. Se entiende que está en radianes. Al no poner grados, se entiende siempre que son radianes. Tangente de la suma, como veis, es igual a un cociente. Le sumo las tangentes de los ángulos y lo divido entre 1 menos el producto de las tangentes. Es decir, me queda tangente de pi cuartos más tangente de alfa y en el denominador 1 menos el producto de las tangentes de los ángulos. Menos. Ahora la tangente de la diferencia, hasta aquí es lo mismo, pero donde ponía más ahora es menos y al revés. ¿Qué vale la tangente de pi cuartos radianes? Pi cuartos radianes es 45 grados. Piensa que pi medios son 90 grados, la mitad de pi medios es pi cuartos. La tangente de pi cuartos, por tanto, es la tangente de 45 grados y debéis saber que vale 1. Luego este número es un 1, este número es un 1, este también y este también. Voy a hacer ahora esta resta de fracciones. Podría pasar todos a senos y cosenos de alfa, pero voy a ver si termino antes haciendo esta resta de fracciones. Como denominador pongo el producto de los denominadores y como numerador me va a quedar este por este, es decir, 1 más tangente de alfa todo al cuadrado, menos este por este. Vamos a seguir por aquí porque creo que va a hacer falta mucho espacio. Mirad, se puede hacer varias cosas, pero aquí veo una diferencia de cuadrados. Algo al cuadrado menos algo al cuadrado. Luego es la suma por la diferencia. El numerador lo puedo escribir como el producto de la suma de esto más esto por la diferencia, es decir, esto menos esto. Me queda 1 más tangente de alfa menos esto. Hay que cambiar de signo estos dos términos. Me queda entonces menos 1 más tangente de alfa. Y mirad, en el denominador voy a multiplicar
como es suma por diferencia, lo voy a escribir como 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Observa que en el numerador me queda tangente de alfa menos tangente de alfa, se simplifica. Aquí tengo 1 menos 1, que se simplifica. El numerador queda, por tanto, 1 más 1, que es 2, por, y aquí tengo tangente de alfa más tangente de alfa, es decir, 2 veces tangente de alfa, partido de 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Recordad dónde tenemos que llegar, a 2 por tangente 2 alfa. La tangente 2 alfa está aquí, es el doble tangente de alfa partido de 1 menos tangente cuadrado de alfa, justamente lo que hay aquí. Y ya lo tengo demostrado. Este ejercicio ha sido más complicado que los demás. Quizá muchos de vosotros, llegado a este punto, pasaríais a senos y cosenos. Tampoco es mala idea, aunque los cálculos se hacen más largos. Trataría más tiempo llegar al resultado, pero también llegaríamos. Igual que es posible que nos des cuenta que esto es una diferencia de cuadrados. Desarrolláis este cuadrado, es decir, cuadrado primero, más el cuadrado primero por segundo, más cuadrado segundo. Aquí lo mismo, restáis y al final llegáis a este numerador, a 4 veces la tangente de alfa. Yo lo he hecho de otra manera, más rápida, pero de ese procedimiento también llegaría a este mismo numerador. ¿De acuerdo? Probarlo vosotros. Apartado I. Esta fracción tiene que ser igual al coseno de 2a, que yo sé que es el coseno cuadrado de alfa, perdón, no de a, menos el seno al cuadrado de alfa. Lo tenéis aquí. Bueno, pues voy a ver si a partir de esta expresión llego a esta. ¿Vamos a pasar todos a senos y cosenos? Bueno, vamos a ver si podemos simplificar algo aquí. Estoy viendo una cosa. El numerador lo dejo igual. La tangente 2 alfa, sabemos de memoria, es 2 tangente de alfa a partir de 1 menos tangente cuadrado de alfa. Entonces veo que en el denominador puedo sacar factor común tangente de alfa, que se va a simplificar con la tangente de alfa que hay en el numerador. Al sacar factor común de esta resta tangente de alfa, dentro del paréntesis queda 2 partido de 1 menos tangente al cuadrado de alfa menos 1. Si no os dais cuenta, pues hacéis la resta y tal, y luego se simplificará tangente de alfa. Tachamos. Esta resta vamos a hacerla. El denominador es 1 menos tangente cuadrado de alfa. Y el numerador, este por este, aquí hay un 1, 2, menos este. Cuidado que este menos afecta a la resta. Por tanto va a quedar menos 1 más tangente al cuadrado de alfa. Hacemos la división. En el numerador 1 menos tangente cuadrado de alfa. Y en el denominador 2 menos 1 es 1 más tangente al cuadrado de alfa. Veo que no se parece nada a lo que tengo aquí. Habrá que pasar todo a senos y cosenos. Es verdad que 1 más tangente al cuadrado es 1 partido coseno al cuadrado de alfa. Lo podría hacer. Pero en fin, imagínate que no me doy cuenta. Yo escribo 1 más seno al cuadrado de alfa partido coseno al cuadrado de alfa, ¿verdad? Y en el numerador lo mismo. Ahora ya está todo en senos y cosenos y tarde o temprano tendrá que llegar aquí, si esta igualdad es cierta, claro. Seguimos por aquí. Línea de fracción, hacemos la resta. En el denominador coseno cuadrado de alfa. En el numerador coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Ahora sumamos aquí, denominador coseno cuadrado de alfa, numerador coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Nos ha salido esta suma, sabéis que es igual a 1, sea cual sea alfa. Al hacer la división se va a simplificar coseno cuadrado de alfa con coseno cuadrado de alfa. Y por fin ha aparecido lo que buscaba, coseno cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, que es el coseno del ángulo doble de alfa. Demostrado. Apartado J. Observa que aquí aparecen dos incógnitas, en fin, una alfa y una beta, a diferencia de todos los ejemplos anteriores. En el primer miembro ahora mismo no se me ocurre hacer nada, en el segundo sí, tengo seno de la suma, seno de diferencia. Voy a trabajar en el segundo miembro y luego veremos qué pasa. Seno de la suma, tenemos aquí, sustituyo, es alfa más beta, es exactamente lo mismo que pone aquí. Y toda esta expresión multiplica al seno de la diferencia. Lo tenemos aquí, exactamente lo mismo que pone aquí, voy a escribir aquí. Pasemos a multiplicar, primero por primero, primero por segundo, segundo por primero, segundo por segundo.
Pero cuando hagas eso verás que se simplificará porque realmente tengo aquí una suma por una diferencia de lo mismo. Por tanto, con toda seguridad va a quedar diferencia de cuadrados. Si no lo veis, pues multiplicáis y veréis que os da lo mismo. Tendré el cuadrado al primero, que por cierto, como es un producto, va a quedar seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de beta, menos coseno cuadrado de alfa por seno al cuadrado de beta. Y esto tiene que ser igual a esto. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a seguir por aquí. Se me ocurre cambiar coseno cuadrado de beta por 1 menos seno cuadrado de beta de la igualdad fundamental. Menos, y el coseno cuadrado de alfa lo voy a cambiar por 1 menos seno cuadrado de alfa. Multiplicamos ahora, quitamos paréntesis, y tengo este por este menos este por este. Es decir, seno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa por el seno al cuadrado de beta. Son distintos ángulos. Menos, este menos afecta a lo que yo multiplico ahora. Este por este, es decir, menos seno al cuadrado de beta. Y ahora este por este, que es menos seno cuadrado de alfa por seno cuadrado de beta. Pero con un menos delante va a quedar más. Más seno al cuadrado de alfa por seno al cuadrado de beta. Tenemos seno cuadrado de alfa por seno cuadrado de beta con signo más, aquí lo mismo con signo menos, por tanto se reduce y llegamos a la expresión que tenía en el primer miembro. En fin, quizá este paso de aquí a aquí no se os ocurra a todos, pero siempre hay que ir pensando en lo que tiene que darme el resultado y era lógico lo que he hecho. Apartado K. Toda esta fracción igual a seno de alfa más coseno de alfa. En el segundo miembro no puedo hacer nada, así que voy a trabajar en el primer miembro y ver si llego a esta expresión. Tengo aquí el seno del ángulo doble, coseno del ángulo doble. Voy a utilizar estas dos fórmulas, esta y esta. En el numerador veo que tengo 2 seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Aquí puedo agrupar y tendré un seno cuadrado de alfa. El denominador lo dejo igual. Mirad, ahora probablemente cambiaréis coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa por 1, es lo que se suele hacer. Pero este ejercicio es un poco diferente. Voy a hacer algo que probablemente no se os ocurra. Esta suma que hay aquí, este trinomio, es el desarrollo al cuadrado de seno de alfa más coseno de alfa. Observa que es el cuadrado al primero, más el cuadrado al segundo, más el doble primero por segundo, es lo que hay aquí. Claro, eso es probable que no se os ocurra, pero claro, si tiene que quedar como resultado esto que veis aquí, pues tiene que ser así, porque ahora se simplifica. En el numerador tengo seno de alfa más coseno de alfa multiplicado por sí mismo, en el denominador tengo también lo mismo, se simplifica 1 y queda lo que buscaba. Si este paso no se os ocurre y cambiáis esto por el 1, también se puede llegar a la demostración, pero sería de otra manera. Voy a explicarlo. Para eso tengo que borrar, no sé, el apartado I, por ejemplo. Vamos a pensar que no nos damos cuenta y cambiamos coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa por 1. Estoy entonces en la siguiente situación. Esta fracción tiene que ser igual a seno de alfa más coseno de alfa. Mirad, voy a hacer algo que no he hecho nunca todavía. Siempre he trabajado en un miembro, en el otro, buscando que fueran iguales. Pero esta igualdad es cierta si solo si 2 seno de alfa por coseno de alfa más 1 es igual a seno de alfa más coseno de alfa por esto. Es decir, quito denominadores, vamos, en esta ecuación, aunque realmente es una igualdad. Me queda seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado. Si ahora desarrollo este cuadrado, llego a seno al cuadrado de alfa más, voy a escribirlo así, coseno cuadrado de alfa más el doble del seno de alfa por coseno de alfa. Esta igualdad es cierta si solo si lo es esta. Claro, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1 y ya tengo probado. Esta expresión es igual a esta. ¿De acuerdo? También sería válida esta demostración. Bien, un ejercicio de demostrar identidades trigonométricas. Conocemos 19, ahora conocemos unas cuantas más, ¿verdad? Pero estas no se memorizan. Encontraréis más ejercicios de trigonometría a nivel de bachillerato en un enlace que hay en la descripción del vídeo que subo a YouTube. Y es que todos los vídeos que hago los subo a YouTube, son más de 2300 y seguirá aumentando durante este curso.
y luego los ordeno por cursos y temas en aprendermatemáticas.org. Entrar a esta página y encontraréis fácilmente el tema que queréis repasar.